Gratísimas, venerables hermanos, ya estamos aquí desde el Salón del Muladara. Hoy en el Ejido del Conocicierto, en el segundo Provost de la sexta temporada, avanzando en este Conocicierto de sabiduría, amor y entendicierto. Un saludo muy especial a todos los hermanos del pueblo de Dios, a quienes saludamos con mucho agrado y con mucho gusto desde este lugar. Vamos entonces a iniciar con el traalto de este día, deseándoles que sea la salud en cuerpo, en alma y en espíritu, para que sean templógenes del Dios Altísimo, del Dios vivo y verdadero, y llevemos en nuestra sangre y nuestros genes la salud que nos enseñaron los venerables maestros Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joabator Beor. Estamos iniciando, venerables hermanos, el tema del día de hoy, un tema bien interesante al respecto de unas doctrinas de lo que es el alma y qué es el espíritu. Vamos entonces a elaborar rápidamente con este tema, porque también queremos recordar algo del tema de Saturno y la ley, al respecto de que nos han hecho algunas preguntas sobre este tema, sobre cosas que están sucediendo en la Tierra y accidentes por fuerza de la ley, no solo a seres de la doctrina, que específicamente algunos nos pidieron que nuevamente expliquemos lo que sucede con Saturno en Libra, sino también de cosas que suceden trágicas en el mundo y aquí en el país de Colombia. Vamos entonces primero con el alma y el espíritu. Para tratar el alma y el espíritu, vamos, venerables hermanos, a ubicarles a sus mercedes un video de qué es el alma y el espíritu según el común del corriente, o sea, según otras filosofías diferentes a la nuestra. Este traalto lo vamos a hacer en cimbre de nuestros venerables directores de Levantacierto Juvenil, el venerable Elohim Miguel, nuestro señor Weor Shammai Jael, el venerable Elohim Cúmido y también el venerable maestro Amner. Con esto iniciamos, venerables hermanos, un corto pero interesante video acerca de lo que el mundo considera que es lo que uno tiene. Si en verdad si hay cuerpo, bueno, sé si lo tenemos porque es físico, pero si más allá del cuerpo sus mercedes van a encontrar el alma y el espíritu. Mucha constancia del venerable Hermagnus a esta definición. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho, desanimado y vacío después de haber logrado lo que creías que te haría feliz? No eres el único. Este sentimiento ha afectado a las personas más talentosas y ricas, como las menos superadas y pobres. El rey Salomón lo tenía todo: un reino, riqueza incalculable, sabiduría profunda y conocimiento. Después de reflexionar acerca de su vida, él se dio cuenta que no había nada nuevo bajo el sol. Todo era vanidad. Es como si algo nos obligara a buscar esa pieza evasiva. Es probable que tengamos el deseo de ejercer una carrera exitosa, establecer relaciones llenas de significado, tener posesiones materiales o buscar diversión y entretenimiento. Sin embargo, nada alivia ese sentimiento misterioso en lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué nos sentimos así? La Biblia nos muestra que Dios creó al hombre con 3 partes. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y vuestro espíritu, y alma, y cuerpo sean guardados perfectos. Queda claro que no somos meramente un cuerpo físico compuesto de átomos. También tenemos un alma para pensar, sentir y escoger. Sin embargo, escondida en lo profundo de nuestro ser, hay una tercera parte, nuestro espíritu. Esta tercera parte, diseñada por Dios, puede contactar, recibir y experimentar a Dios. Blaise Pascal, un distinguido científico y matemático francés, señaló que dentro del ser humano hay un vacío interior que tiene la forma de Dios. Mientras nuestro espíritu esté vacío y sin Dios, no podemos obtener satisfacción plena.
Solo Él puede saciar el anhelo de nuestro espíritu. Cuando Dios entra en nuestro espíritu, como nuestro verdadero disfrute, riqueza y significado, Él llena consigo mismo el vacío que nos causa aflicción. Finalmente y para siempre, somos satisfechos con la vida eterna y divina de Dios. A fin de entrar en nuestro espíritu, Dios llegó a ser un hombre llamado Jesucristo, quien vivió una vida humana perfecta en la tierra. Murió para quitar nuestros pecados, fue sepultado y luego se levantó de entre los muertos. Cuando resucitó, Él llegó a ser el espíritu vivificante y ahora puede entrar en nuestro espíritu humano. Jesucristo está esperando que usted abra su ser a Él, vuelva su corazón a Dios y haga la siguiente oración. Señor Jesús, creo en ti. Confieso que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Abro mi ser a ti. Entra en mi espíritu y lléname contigo mismo. Señor Jesús, te recibo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, esto es como digámoslo, la visión humana común de las religiones de la tierra acerca del cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, lo que llaman el triuno del cuerpo, alma y espíritu, o sea, las tres formas básicas de lo que existe. Vamos entonces, venerables seres, ya viendo esto, vamos a dar alguna definición más diferente. Vamos a acomodar aquí lo que vamos a utilizar el día de hoy como lectura acerca de una interesante doctrina que nos han dado y que han enviado una Porcel y en esta Porcel vamos a elaborar con lo que es el alma y el espíritu. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la lectura. Pongan mucha concentración porque es algo que les va a gustar muchísimo. Dice así: Estimados hermagdus del pueblo de Dios, Tao judíos de verdad y lectores de nuestra página de las juventudes, taoístas, que llegan a brevar del saber divino y humagdo, que nos han dado los profetas enviados de Dios para enseñar al hombre el camino y el camino que recorren las almas en su peregrinar. Los venerables maestros Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Atorweor nos han ofrendado un sinnúmero de doctrinas al respecto. Queremos iniciar este estudio con la definición de qué es el alma. Traemos algunos fragciertos de libros del venerable maestro Samael Aumbeor, quien fue, es y será uno de los más grandes guerreros de la logia blanca, que lucha por la liberación de las almas. Libro Más allá de la muerte. Dice así, vamos a poner la Porcel del libro Más allá de la muerte, que dice lo siguiente. Le hacen una pregunta al maestro. Primera pregunta, o bueno, en este caso sería la número 8. La pregunta es la siguiente: ¿es lo mismo espíritu y alma? Y contesta el maestro lo siguiente: un espíritu se es, un alma se tiene, son pues diferentes. Después en el libro de los muertos, él dice lo siguiente: realmente la repetición automática de hechos tiene por objeto hacernos conscientes de nuestros propios errores. Esa es la ley. Desgraciadamente, ya nada podemos hacer. Todo se repite en su tiempo y en su hora, conforme giran las manecillas del reloj.
Para cambiar las circunstancias externas, tenemos nosotros que cambiar primero interna inti. Solo podemos cambiar internamente fabricando alma y espíritu, es decir, poseyendo el ser. Solo el ser puede hacer. Solo el ser puede cambiar todas las cosas. Quien quiera poseer el ser, tiene que transmutar sus energías sexuales, volitivas, emocionales, mentales, pasionales, motrices, sentimentales, etcétera, etcétera. Tenemos que transmutar el plomo de nuestra personalidad en el oro del espíritu. Tenemos que transmutar los metales viles, es decir, nuestros defectos, en el oro más puro del espíritu. Solo así poseeremos alma y espíritu. Es necesario que muera el yo pluralizado. Es urgente que nazca dentro de nosotros el ser. La vida en el mundo celular es una tremenda repetición de sucesos. Lo tiene que poner aquí y lo va bajando suavecito. Es urgente que nazca dentro de nosotros el ser. Es urgente que nazca dentro de nosotros el ser. La vida en el mundo celular es una tremenda repetición de sucesos. Y solo disolviendo el yo, a base de suprema comprensión y sacridad, y fabricando alma y espíritu, podemos liberarnos de esta trágica rueda de la fatalidad. Este es un círculo vicioso horrible. Esta es la rueda del samsara. Y aparece pues la foto del venerable maestro Samael Aun Weor y dice una frase muy interesante. Pero cuando llegó la edad del Kali Yuga, el ego tomó una fuerza terrible en todos estos antiguos iniciados. Y tomó fuerza porque ellos no supieron vivir. Esta es la frase. De pronto, un poco refiriéndose al caso de nosotros, los que de pronto en otro tiempo hubiésemos sido iniciados. Entonces, el ego lo que hizo fue hacernos presa de él. Y, como dice el maestro, por fuerza de ego, se empezó a dañar la conexión de los iniciados con su real ser. El ego es un frustrador de la iniciacel. El ego es una máquina que distorsiona la realidad por representar el ego a Satán dentro del ser humano. Continúa diciendo la lectura. Vamos con la siguiente porcel del escrito. Dice así, libro Revolución de la Dialéctica. Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces éste se desintegra. Al desintegrar y reducir a polvareda cósmica, es así como vamos muriendo de instante en instante. Es así como vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia. Un centro de gravedad permanente. Afortunadamente, dentro del bípedo humano existe algo más, existe la esencia. Reflexionando seriamente sobre dicho principio, podemos concluir que este es el material psíquico más elevado, con el cual podemos darle forma a nuestra alma. Despertando la esencia, creamos alma.
Despertar la esencia es despertar la conciencia. Despertar conciencia equivale a crear dentro de nosotros un CPC. Solo quien despierta conciencia se convierte en un individuo, pero el individuo no es el final. Más tarde tenemos que llegar a la sobreindividualidad. Estos registros, bueno, hasta aquí es lo que el venerable maestro habla sobre la existencia del alma, pero vamos a comprobarlo con un video del maestro Samael Aun Weor acerca de esto, muy corto y muy sencillo, muy interesante por demás, que les vamos a ubicar para sus mercedes, en aras de que sus mercedes puedan tener lo que se meneste como base sólida y científica, como guía de lo que han dejado los guías a través del tiempo acerca de lo que es el alma y el espíritu. Ya les vamos a mostrar lo que sigue. Vamos a empezar nuestra cátedra de esta noche. Ante todo, mis estimables hermanos, se hace necesario conocer el camino que nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Indubitablemente es urgente comprender la necesidad de cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Jesús, el Cristo, dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Mas antes que todo, conviene entender qué cosa es eso que se llama alma. Ciertamente, he de decirles que el alma es un conjunto de leyes, principios, virtudes, poderes, etc. Las gentes poseen la esencia, el material psíquico para fabricar alma, o mejor dijéramos, para cristalizar alma. Mas no poseen todavía el alma. Obviamente, quien quiera poseer eso que normalmente se denomina alma, deberá desintegrar los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: aunque tuvierais 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríais a enumerar todos vuestros defectos cabalmente. Obviamente, estos últimos se denominan en el Tíbet
agregados psíquicos. Tales agregados se parecen mucho a los elementarios de que hablan las diversas organizaciones de tipo ocultista. Son la viva personificación de nuestros errores. Se dice que Jesús de Nazaret arrojó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente, estos representan a los 7 defectos capitales y se multiplican incesantemente. Tal afirmación del crístico evangelio quiere decir que el Cristo íntimo arrojó de María Magdalena los diversos agregados psíquicos inhumanos que ella poseía. Cada uno de esos agregados está organizado en una forma muy similar a la personalidad humana. Posee sus 3 cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada agregado parece una persona realmente. Si nosotros decimos que dentro de nuestra persona humana hay muchas personas viviendo, no estamos exagerando la nota. Así es. Y todos esos agregados se combaten mutuamente entre sí. Luchan por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el Señor. Y aquel que se logra imponer, aquel que logra controlar los 5 cilindros de la máquina orgánica en un instante dado, se cree el único. Momentos después, sin embargo, es derrocado y otro ocupa su lugar. Así que en realidad de verdad, cualquier persona no es la misma, siquiera durante media hora. Parece eso increíble, mas así es. Ustedes mismos, sentados aquí, en segunda cámara, escuchando, empezaron con un agregado. Se sentaron a oír. El mismo estaba muy alerta. Pero si ponen ustedes atención a lo que ha ocurrido en su interior hasta este preciso momento, descubrirán que ahora son diferentes, que no fueron los mismos que llegaron aquí y se sentaron. ¿Por qué? Porque el agregado psíquico que controla la máquina orgánica, que empezó sentándose, fue desplazado por otro que ahora está escuchando. Si dijese que ustedes son los mismos que empezaron, estaría abusando de la mente de ustedes y de la mía propia. Así que en realidad de verdad, los agregados psíquicos se están cambiando. Tan pronto es uno el que controla los centros capitales del cerebro como otro. Nunca permanecen los mismos.
cuanto a la esencia, es lo más digno, que es lo más decente que tenemos dentro de nuestro interior, la mismísima conciencia, incuestionablemente se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples agregados, procesándose en virtud de su propio condicionamiento. Cada uno de ustedes es legión. Recordemos lo que el Maestro Jesús preguntó al poseso del Evangelio bíblico: ¿cuál es tu nombre? Y el poseído contestó: mi nombre es Legión. ¿Cuál es el nombre de cada uno de los aquí presentes? Legión. No tienen ustedes una verdadera individualidad. No la han logrado. La conciencia en cada uno de ustedes duerme terriblemente. ¿Por qué? Que se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Esta es una definición interesante de lo que el venerable Maestro Samael nos habla acerca de esto de el alma y lo que la embotella. Lo que la embotella es el ego. Entonces, si no descubrimos en qué cierto el ego actúa, pues el alma se nos queda paralizada, no habría alma. Recuerden que los venerables maestros enseñaron algo de las almas que vamos a leer más adelante y vamos a recordar más adelante. Vamos con la siguiente lectura. Vamos a continuar aquí. Continuamos con la lectura que dice así: estos registros de algunos libros del venerable maestro Samael Aun Weor, incluyendo el audio, nos abre una gran expectativa a seguir la indagacela al respecto. Es oportuno citar la claridad dada por el venerable maestro Hakelym Zeus Induceus, en una de tantas oportunidades respecto a la desintegración de los defectos. En la doctrina El País Psicológico de Nos ofrenda una amplia exposición de lo que son los defectos y la menestencia incansable de hidrogenizarlos, ya que los defectos son virtudes deshidrogenizadas. Hidrogenizacel es el proceso alquímico de la mutacel de la energía creadora, a través de un cambio radical en nuestro comportacierto y una reestructuracel en nuestra genética, a través del alicierto, el sacrógesis y la castidad científica. Este proceso de cambio traerá como consecuencia esa muerte, o mejor dicho, esa mutacel del hombre de pecado en el hombre de virtud. Si se eliminara un defecto determinado, no habría la base de la virtud a geltar o gestar. Ejemplo, el defecto de la lujuria, cuando es hidrogenizado, se convierte en la virtud de la castidad. El defecto de la soberbia, hidrogenizado, en la virtud de la humildad. El defecto de la envidia, hidrogenizado, es la virtud de la caridad, etcétera, etcétera. Así, estimados Hermagdus, vemos cómo los profetas y mensajeros de Dios viajan en las edades sustentando a la humanidad con la luz de Dios, y cada uno de ellos retoma la labor del anterior y da ese siguiente paso, siendo siempre la misma doctrina, el mismo camino a la liberación de las almas y de los seres. Los cambios que se efectúan solo son para hacer abordes a la época que se surca. El venerable Altargado del Gran Comendador, al respecto de la diferencia del alma y el espíritu, nos ofrenda esta gran claridad. Y la claridad es la siguiente. Vamos a ponerle mucha constancia. Recuerdo las palabras anteriores. El venerable maestro Samael Aun Weor decía:
El alma se hace y el espíritu se es. El alma se hace, el espíritu se es. Alma se hace, espíritu se es. No se les olvide esa frase dicha por el maestro Samael. Alma se hace, espíritu se es. Dice así, Tauro 10 del lunes, yo creo en 2014, día de Venus, después del nacimiento del gran Shiloh, que según Satán fue abril 29 del año 2008, día martes. Dice así. Dice el venerable altargado del gran comendador: con todos los que deseen oírme está el altargado del gran comendador, para decirles a quienes me oigan que la más grande riqueza que existe en cada criatura, la única y la verdadera riqueza tangible y palpable, es su cuerpo físico y sensible. Quizá para algunos no visible, tal vez no tangible, no sensible, no audible, pero sí para los mejores y más privilegiados, visible, sensible, tangible y audible. Lo que los seres humanos confunden entre alma y espíritu, el cual cuando se sale del cuerpo, el cuerpo no continúa viviendo. Y quizá alguien se pregunte, ¿qué será que sale de mi cuerpo mientras duermo? ¿Será mi alma? ¿Será mi espíritu? Mucha concencela de esta doctrina tan interesante. ¿Qué es lo que sale del cuerpo? ¿Será el alma? ¿Será el espíritu? Háganse la pregunta antes de que se las contestemos con esta lectura. Imagínense a ver qué sale, si el alma o el espíritu. Vamos a lo que dice. Yo les digo, señores, hablándole a las señoras o a los señores, a las niñas, a los niños, el ser humano y los seres vivientes no están formados solo por alma o por espíritu. Los seres humanos entienden en forma común, inclusive en lo material y material, que lo que sostiene un cuerpo, una forma, es el alma, lo sólido, lo duro, lo que tolera más tiempo y más peso. Es dicho por los que conocen de metales que un hierro tiene alma de acero, quizá porque por fuerza es de hierro común y por dentro lleva alguna pieza de acero, que es otra clase de hierro elaborado con un tratacierto especial de los cuerpos de carne. El alma de esa viteria o materia son los huesos. Eso es lo así considerado comúnmente, porque el hueso es lo que da la forma al cuerpo. Y continúa diciendo el interesante escrito: pues les comunico, seres vivientes, que los seres vivientes no están formados solo de alma o de espíritu. Los seres vivientes están formados de un núcleo de seres. A los seres vivientes, en especial a los seres humanos, les fue dado un espíritu de vida en alma viviente, espíritu que lo tiene todo lo que respira. Al que se muere, se le dice que exhaló el espíritu. El espíritu está conformado y sostenido por el aire que respiramos en forma incesante. Este es el componente de la existencia vital y tridimensional, el cual unificado con el alma es lo que así fue hecho desde el principio. Espíritu de vida en alma viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida, dice una frase, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2 en el 7. Mientras una criatura reposa o duerme, puede salir de su cuerpo el alma, pero no puede salir su espíritu, el cual está sostenido por el alma. Pongan mucha constencel. En el astral no sale el espíritu. Puede salir el alma o algo más, pero no el espíritu. En forma tangible y en forma sensible se detecta el espíritu que está en el aire que respiramos. El alma también es sensible y tangible, porque el alma es fuego, pero este fuego, siendo sensible, no es tangible, porque no corresponde al fuego conocido por todos, pues la naturaleza en la creación está formada por muchas clases de fuego. Vosotros, seres humanos, conocéis el fuego con que cocinan los aliciertos.
el fuego con que se mueven las máquinas por los motores. Pero hay otra clase de fuegos que sostiene la vida. Uno de esos fuegos es el fuego del alma, reflejado en la temperatura del cuerpo, el cual, al igual que el fuego común, se sostiene con los componentes que posee el aire. Por eso, cuando un ser viviente ya no respira más, porque exhaló su espíritu, su alma también abandona ese cuerpo, porque ella se alisierta de los componentes que posee el aire. Pero quiero decirles, seres humanos, que casi todos los seres vivientes de la tierra no tienen alma, aunque mantienen el fuego que sostiene la vida. El alma alimenta, dicho en lengua angélica alicierta, lo que en los humanos se llama conciencia. Siendo el alma fuego, este fuego se ha apagado en los seres humanos, aún sosteniéndose la temperatura del fuego del alma para sostener la vida. Pero ese fuego solo es una chispa, porque a los seres humanos se les murió el alma. Porque los seres humanos incesantemente violan las leyes de la vida. Y así fue escrito en los rollos sagrados: toda alma que pecare, esa morirá. Quien no haya pecado, ese tiene alma. Y los que puedan llegar a pensar, entonces los niños sí tienen alma, pero David, el padre de Salomón, enseñó todo lo contrario cuando él dijo: en pecado me concibió mi madre. Y siendo uno de los más grandes hombres que Dios eligió para servir a la humanidad, y que aún continúa sirviendo todavía, y su servicio es constante, perenne y etéreo, porque su enseñanza nunca muere, porque los moradores de la tierra sacan provecho incesante de ella, y aún así este gran sabio, este gran profeta de Dios, este gran poeta de Dios, cuyas profecías y cuyas poesías nunca se desactualizan, porque son los salmos existentes en las Sagradas Escrituras. Aún así, este gran varón desde su niñez nació con la chispa de alma, no con el alma que fue dada desde el principio, porque fue escrito: toda alma que pecare, esa morirá. Y para los que estaban pensando que los niños sí tienen alma, los niños son engendrados y concebidos en pecado. Por eso, aunque aparentemente son inocentes, no tienen alma, porque fueron engendrados y fueron concebidos en pecado. Las gentes pronuncian cosas basadas en su ignorancia, y dicen los paganos: voy a rezar por el alma de mi madre, y esa criatura va a rezar por nadie, porque va a rezar por un alma que no existe. Habitantes de la tierra, por cuanto este es el saludo de este día, el día que sigue les continúo explicando esto del alma. Estén a la expectativa que aquí quedamos y guarden sus preguntas para darle contestación en sumo cierto. Y sepan, moradores de toda la tierra, que esta es la misma enseñanza que pusieron sobre esta esfera los grandes y venerables maestros, Ja, Kelium, Zeus, Induceus, y el venerable maestro Samael Joabator Weor, a quienes despatrió y desapareció la bestia que es la Iglesia Católica, la que ha mandado asesinar en todos los tiempos a millones, millones, millones de seres humanos, humagdus y humanos, en tanta cantidad suficiente para teñir los oceagdus de la tierra con la sangre de los que han asesinado la Iglesia Católica, y que hoy en esta actualidad
Todos los millones que ha asesinado el gobierno de los Estados Unidos para atracarlos y robar han sido órdenes secretas dadas por el Papa al gobierno de los Estados Unidos. Debido que así como dijo el venerable maestro Haquelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joabator Beor, que los presidentes de la tierra son los mandaderos del Papa. Uno de los mandaderos que ordenó el Papa fue mandados que ordenó el Papa fue asesinar en el Medio Oriente a todos los que se opusieran al robo de petróleo. Esa es la bestia apocalíptica de la cual está hablando aquí en este escrito. Nos quedamos entonces con las palabras del alma. Recuerden, sus mercedes no solo tienen alma y espíritu. He entendido, así como para que sus mercedes de pronto entiendan, el espíritu es como la caja negra del avión. Por eso decía el venerable maestro Samael Joabator Beor en una magistral doctrina que él contestaba a los Hermagdus de Cajamarca, en el Perú, decía el venerable maestro Samael, que hablando al respecto del espíritu, el espíritu es el gusano que nunca muere. Ese es el espíritu, el gusano que nunca muere. Y ese espíritu es así como decir la caja negra de un avión, es el que lleva el registro de todo lo que el hombre ha hecho a través de los tiempos y las edades. El alma, como lo dijo el maestro Samael, se hace. Entonces el alma inicia como una nónada. Decía el maestro Haquelium Zeus que una nónada no es nada. O sea, una nónada casi no es nada. Luego pasa a ser una mónada. De una mónada pasa a ser chela. Y de chela, pasando por los diferentes colores de chela, hasta llegar al chela éter, pasa a ser Mahatma sin simbre. Y de Mahatma sin simbre pasa a ser Mahatma con simbre. Y de ahí pasa a ser Mahatma de los 3 últimos grados de los Mahatmas de colores, hasta llegar al más grande de los Mahatmas, que fue el Mahatma Gandhi, un Mahatma blanco. Ese Mahatma ya es un alma inmortal, es como el alma del acero, inmortal porque nunca muere, es etérbio, ese es el alma divina. El alma divina recibe un soplo que le dijeron los esoteristas que se llamaba el Ain Sub, o sea, el soplo divinal de esa alma que se vuelve inmortal. Lo primero que nos deberíamos de hacer es inmortalizar el alma. La gente desmerita algo, y es algo muy común, que a los niños, todos hemos visto que lo primero que el maestro Haquelium Zeus le devela a un niño, por lo general, casi en la mayoría de los casos, era Mahatma. Siempre a un niño se le develaba primero el Mahatma, porque es el principio generador de la existencia de los demás seres en el cuerpo. Aparte del espíritu, entonces tenemos los seres, y los seres son como una forma de espíritu, pero son seres. Entonces los seres tienen 4 formas básicas. Entonces está el ser en sus 4 formas de ser, un centro y un cerebro, para un total de 4 centros con 4 cerebros, decía el maestro Haquelium Zeus. El primero, con su línea, dependiendo del orden en que su merced lo quiera tomar. Entonces la primera línea con 72.000 formas es la línea búdica. Budi es el padre, entonces Budi es el maestro interno. 72.000 formas, 72.000 líneas de las líneas búdicas corresponden al padre intervio, o sea, corresponden a su padre intervio, que es su maestro intervio, y esa sería la línea del maestro. Después su merced tiene la segunda línea, que pertenece a un escrito griego antiguo, también es un simbre sánscrito y se escribe Pédfos. Entonces viene la línea pédfica. Pédfos es piedra, piedra o óleo sacro. Entonces la línea pédfica corresponde al dragón, 72.000 líneas con su centro y su cerebro, el centro y el cerebro del gran dragón.
El dragón es la sabiduría. Entonces, el maestro es la caridad universal, es el Padre cósmico de todas las cosas. El dragón es la sabiduría que su merced adquiere de todo lo que lo rodea, la sabiduría del cosmos, la sabiduría que entra a sus seres, la sabiduría que nutre a su viteria física, la sabiduría del todo. Después de eso, entonces después de que su merced activa la línea pétrica, la línea dragónica, el dragón está regido por 5 fuegos, le llaman el fuego del Pentecostés, o sea, el fuego quíntuple, o sea, el fuego quinto, el fuego del Penta, es el fuego de las lenguas de fuego, eso es el Cristo íntimo, el dragón, la representación del Cristo íntimo, del Cristo de fuego. Después viene la tercera línea, entonces es la línea vigia. Entonces las líneas vigias tienen también sus 72.000 formas vigias y la conectan y son las formas del alma, 72.000 conexeles con ese hilo del alma, ese hilo de la divinidad. Y con ese hilo del alma entonces sus mercedes se van a conectar a su Mahatma. Mahatma traduce gran alma, así como fue escrito en el sánscrito antiguo. Mahatma es gran alma es Mahatma. Y con esas 72.000 líneas su merced se va a liberar. Les recordamos algo, no importa, la gente dice por qué en el Tao a veces las fuentes son vacías de gente y la gente se asusta. Les recordamos algo, ojalá que las fuentes se llenen, pero nosotros hemos olvidado la importancia de la calidad, no es por cantidad. Por eso escribió el maestro Samael Aun Weor un libro que se llamaba Para los pocos, porque esta enseñanza es para los pocos, que son los muchos. Cada uno de sus mercedes haga cuentas. Si son 72.000 maestros que tiene que liberar, más 72.000 dragones, ¿cuánto le da? 144.000. ¿Verdad? 72.000 más 72.000. Ya tiene los primeros 144.000. Después tiene otros 72.000 de las líneas vigias que corresponden al alma. Entonces sume 144.000 más 72.000. ¿Cuánto les da la cuenta? ¿200 qué? ¿Están seguros? ¿216? Hagan cuentas en el cerebro. 144.000 más 72.000. 216.000. Ahí entonces ya su merced tiene 144.000 y una gran multitud incontable. Si un ser de sus mercedes se despierta, su merced es muchos. Estamos hablando de que en ese mocierto son 216.000. Y después vamos al último centro cerebro, que es el címero 4. Es la línea dimbélica. Y la línea dimbélica, ya todos saben que corresponde a la línea del dimbel. Entonces la línea bélica, la línea de Bel, corresponde al dimbel, la gente le llamaríamos nosotros el demonio. La gente se asusta cuando le dicen que el demonio. Y ese tiene 130.000. Ahora súmele a 216.000, 130.000. ¿Cuánto da? 216.000 más 130.000. ¿Cuánto da? 246.000. 246.000. Ahora sume 246.000. Da 300, es 346.000. Ahora sume eso, ¿cuánto le da? No, 346 en cábala le da un 6, un 4 y un 3. 4 y 3 da 7 y 6 da 13. Ahora sus mercedes van a preguntarse, ¿y por qué da 13 todas las líneas sumadas? Porque 13 es la vida y también es la muerte. Para salir de este mundo hay que morir para nacer para Dios, no físico, sino espiritualmente. Bueno, venerables hermanos, entonces esas son las líneas principales, eso es el ser.
Después su merced tiene el alma que está dentro del ser y está el espíritu, que es el gusano que nunca muere, decían las Sagradas Escrituras, el gusano que nunca muere. Recuerden una historia del maestro Samael Joaba Torbeor, de una visión, creo que fue de Ezequiel o Jeremías, de los huesos que se empezaron a armar, hasta que le soplaron espíritu de alma viviente a esos huesos, y esos huesos eran de muertos, esos huesos eran de muertos, y de los que estaban muertos. Oyeron la doctrina de esta Manaida, del mensajero de arriba, una niña que se salió del ataúd y empezó a gritar, refiriéndose a algo que sucedió en el evento de Alabando a Elohim. Creo que oyeron esta Manaida a Gavilancia, que estaba contando esa historia, los que estaban poniéndole cuidado al fono. Y estaba explicando que ella era una muerta viva. Pregunten, ¿hasta qué punto sus mercedes se han dado cuenta si son muertos vivientes o no son muertos vivientes? Levanten la mano los que no son muertos vivos. Muertos vivos. ¿Quién les garantiza? ¿Cómo pueden sus mercedes garantizar que no están muertos estando vivos? Pregúntense los de la tele, los que nos están viendo por el otro lado del vidrio. Pregúntese. Claro, los que tienen seres no son muertos vivos, pero les pregunto, les recuerdo lo que el maestro Kelly Zeus enseñó: los seres no se la pasan en el cuerpo, porque les fastidia el cuerpo, diciéndolo así tajantemente. A ellos no les gusta estar cerca del cuerpo porque el cuerpo es la cárcel, la materia es mala y corrompida. Los seres solo dejan un hilo para que el cuerpo esté. Pero les recuerdo la historia de un monje que estuvo aquí, que está todavía en el templo. No voy a decir el santo, pero sí el milagro de ese santo. Y ese santo es un muchacho muy fuerte física inti, pero muy fuerte, él es un atlético impresionante, pero resulta que el hombre ha tenido sus tropezones, por ser materia, tiene sus tropezones. Y este tipo se tropezó en alguna vez con las escúper del templo, y a ese tipo los seres fueron donde el maestro Kelly Zeus y le dijeron: maestro, sáquenos de ese cuerpo, que no queremos estar ahí, sáquenos, no queremos vivir en ese cuerpo. Y el maestro Kelly Zeus publica Inti contó esa historia. El ser de ese joven le dijo al maestro: no quiero estar ahí, sáqueme, yo no quiero vivir en ese cuerpo, porque la materia es la cárcel de los seres. Si no tenemos seres, les pregunto por qué en la historia del altargado del mensajero de arribajo, él le dice a una niña de las jueces que estaba ahí que ella es una muerta, y eso que tiene seres y tiene ángel, y le dijo que él la vio salir de un ataúd cuando se despelucó de la ropa, o sea, cuando se estaba saliendo de la ropa del enojo que tenía. Él la miró en otra dimensión y ella era una muerta que salía de un ataúd y se levantaba a alegar. Vuelvo y les pregunto, ¿quién les garantiza a sus mercedes que no están muertos, estando vivos? ¿Quién se lo garantiza? ¿Sabe cuál es la característica de un vivo? Respirar las 24 horas del día. Les pregunto, ¿sus mercedes respiran las 24 horas del día, inhalando por la nariz y exhalando por la boca sin parar? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Entonces vuelvo a la pregunta anterior. Si un vivo en Dios, estoy hablando de un vivo en Dios, respira las 24 horas del día, si nosotros no respiramos, entonces ¿qué estamos? ¿Será que Cristo se equivocó cuando le dijo al discípulo: deje que los muertos entierren a los muertos? Él no se equivocó, él dijo una verdad. La pregunta es, si nosotros no nos concientizamos
a descubrir que estamos muertos y cómo vamos a salir del estado moribundo que estamos, por ahí está el venerable Yubundié, si está por ahí, él estaba en las gradas. Le vamos a decir que después del ejido del conocicierto, en un tiempito que le quede, lea la doctrina del Altargado, el gran comendador, cuando mataron a Gaddafi, donde él dice que una legión de demonios lo mata, y luego sale una legión de lujuriosos y lo mata. Y incesantemente las legiones de demonios nos están matando si nos dejamos. Es una doctrina imprecelante para que sus mercedes entiendan que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos muertos vivos. Solo miramos y decimos, pues como el maestro Keliun Zeus nos dio seres. Pero les voy a contar algo que dijo la Madre Rubla, no sé si sus mercedes oyeron a la Madre Rubla que dice un dicho, está escrito en las Sagradas Escrituras, Salomón o David, el que añade ciencia, añade dolor. Y el otro día todo el mundo estaba afanado porque le daban hartos cimbres, entonces ya se estaba volviendo una competencia. Entonces le pregunta a un monje al otro, ¿cuántos tiene? Yo tengo 10. Y el otro le dice, no, pues yo ya le gané porque ya tengo 15. Y ya tengo Heliojar, y ya tengo Hierofante, y ya tengo una cantidad de cimbres sagradísimos y grandísimos. Y la Madre Rubla mandó a decir lo siguiente, el que añade seres, añade dolor. El que añade seres, añade dolor. Claro, eso no quiere decir que no van a pedir, porque en la Biblia fue escrito, pedid y se os dará. Pero la pregunta es, ¿será que su merced sí está preparado para tener un Heliojar en su viteria? O un hierofante, sus mercedes saben qué es un hierofante, al más cuando lo van a pedir por casualidad de esoterismo saben qué es un hierofante y qué era lo que hacía un hierofante. Un hierofante es Cristo, Cristo era un hierofante. Un hierofante es un iniciado que conoce todos los misterios de alquimia sexual, o sea, un hierofante es el que tiene el Tao y puede enseñar a ese nivel la sacratísima doctrina de la alquimia sexual, eso es un hierofante, un ser muy elevado. Luego hay geofante, que es de la esfera, luego hay heliofante, que es del sol, y entonces son seres muy elevados. Y entonces la gente se pone a mirar en la cuenta, hace las olimpiadas, mira, yo ya tengo me falta hierofante, heliofante y geofante. Y entonces le dan pedir, y es posible que el demonio lo impulse a pedir un heliofante. Si antes, le pueden preguntar a los monjes antiguos, para develar un chela era lo máximo, hablando de la línea del Mahatma, y si se iban para la línea del dragón, entonces un lebrel, era lo máximo, un lebrel, que era el inicio de la línea de los dragones. Eso era muy, muy bueno. Y si era un maestro, entonces que le develaran un budata, era muy bueno. Un budata, qué calidad, era lo máximo, una felicitacel. Ahora a alguien le develan un chela y eso es una desgracia, la gente se siente mal porque le develen un chela, se ponen tristes. Y el que se pone triste no son los seres, es el ego, porque el ego quiere que le den más, ni siquiera conoce. El ego quiere más, por eso se llama el yo quiere todo hasta que se estalle, o sea hasta su séptimo nivel, se estalló el yo y quiere más y más y más, y así fue escrito en las Sagradas Escrituras, el que añade ciencia añade dolor, dicho por la venerable Madre Rubla, el que añade seres añade dolor, y por ahí le añadió el Altargado, el gran comendador, o el venerable digitador de don Diógenes, con seres y todos me los llevo a los infiernos, con el hierofante y con todo van para los infiernos si violan las leyes del Supremo Hacedor. No es tanto que me develen la cantidad de seres que tenemos, lo más importante no es tenerlos, que nos den ya 500 seres, lo más importante es sostenerlos, sostener a Dios dentro de esa viteria. ¿Para qué tenerlo si se va?
Y sucede a la historia del muchacho que les estoy contando, que el ser le dijo al maestro Keliun Zeus, sáqueme de ese cuerpo porque no quiero estar ahí, me quiero ir. Y le suplicaba, al maestro casi se le venían las lágrimas diciendo que ese ser le suplicaba al maestro que lo sacara de esa materia, que él se quería ir, que él no quería más estar en esa materia. Y el maestro pues no lo quería sacar, porque el maestro es muy amoroso, pero al final lo sacó. ¿Por qué lo sacó? Por los hechos. Entonces los hechos marcaron que no podía estar. Por eso, venerables seres, vuelvo a la misma pregunta, los que nos están mirando y nos están oyendo, ¿quién les garantiza que sus mercedes sí están vivos? Nadie. Aparentemente sí, estamos vivos, estamos comiendo, ahorita están comiendo ñame y solanacia y otros buñuelos con arepa, arroz, sopa, otros jugo, pero nadie les garantiza a sus mercedes si realmente están vivos o no. ¿Y saben qué es lo más triste? Pasa lo del profeta. Sus mercedes han oído la historia del profeta Miqueas, el profeta de la desgracia, le decían en el libro de Reyes a Miqueas, porque estaba profetizando contra Achab. Achab era un corrompido esposo de Jezabel, y siempre el Miqueas lo mandaba a llamar. Entonces el corrompido de Achab lo tenía en la cárcel. Era de los pocos profetas que Jezabel mandaba a matar a todos los profetas de Dios para solo rendirle pleitesía a Baal en ese entonces. Y entonces Miqueas siempre le decían, lo consideraban el profeta de lo malo. Entonces Josafat le dice Josafat a Achab, porque él iba a la guerra contra los filisteos. Le dice, iba a ir a guerra, entonces le dice Josafat, ¿ya consultó a Jehová si le va a ir bien en la guerra? Y él dijo que no. Entonces le dijo, pues vaya y consúltele a un profeta de Dios. Y le dice Achab, como ya Jezabel había matado la mayoría, le dice, es que no hay profetas. Entonces se acuerda el corrompido de Achab y le dice, sí, solo hay un profeta que se llama Miqueas, pero no me gusta porque siempre que lo llama a profetizar, me profetiza mal, todo malo. Entonces él tenía otros profetas, entonces él mandó a llamar a otros profetas, supuestamente profetas de Jehová. Entonces le preguntaron, ¿cómo nos va a ir con los filisteos? Bueno, por aquí se ve el fluido. Le dice, bueno, vamos pues a que nos profeticen de los filisteos. ¿Cómo nos va a ir con los filisteos? Los filisteos eran de los 13 pueblos inmundos que existían en Canaán. Entonces en Canaán habían 13 pueblos inmundos, de lo peor que había. Los filisteos eran gigantes, muy grandes, descendientes de Anak, o sea de Anana, pero es una línea de Anana que quedó de la Perlandia antigua y ahí salieron los filisteos muy grandes, gigantescos. Aún unos les dicen que los filisteos son descendientes de los Anunnakis, dicen las teorías, entonces dicen que los filisteos eran descendencia anunnáquica, o sea, descendencia de los Anunnakis, porque los Anunnakis eran grandototes. Recuerden que los Anunnakis, los que han oído la doctrina, para que la entiendan un poco, el Anunnaki, o sea, los Anunnakis, decía la historia una historia que estaban contando en estos días que le preguntaron, los Anunnakis eran como decir servientrega, algo así, como un servientrega o un deprisa. Entonces a los Anunnakis les entregaban algo y ellos prestaban sus naves como ser una mensajería, entonces ellos llevaban a los mundos lo que se les entregaba por los creadores de otros lugares del cosmos. Entonces si dijeron, vaya lleve a esta raza a la esfera Geagmus, los Anunnakis llevaban sus naves, biportaban lo que se les decía que biportaran y lo llevaban a las esferas. Los positivos, los Anunnakis negativos, entonces lo que se dedicaron fue a creerse en los creadores en los mundos y a robarse en ciertos elementos metálicos de las esferas donde ellos eran enviados. Así como cuando en todo lado hay ladrón, si aquí en este mundo hay ladrón, allá en el mundo de los Anunnakis también. Entonces ellos se robaban a los mundos que iban, resultaban robándose algo que llamaban el orocalco y algo que llamaban el oro que conocemos. Después contaremos la historia de esas cosas. Bueno, y los filisteos gigantescos. Entonces le preguntó el corrompido de Achab que si
que no le preguntó a los otros profetas. Esto es para que sus mercedes no se vayan a volver orgullosos. Bueno, nosotros no nos vayamos a volver orgullosos. Ese es el problema de ser orgulloso, porque estamos muertos y no sabemos, no nos damos cuenta y decimos, sí, estamos vivos. Es que a mí me dieron seres y tengo 15 maestros, 20 dragones, 30 mahatmas, 60 dimbeles, y tengo Eliojar, y tengo Ángel, y tengo muchos seres. Sí, la pregunta es si de verdad los seres están enchazados en el cuerpo. ¿Ve? No es que yo tenga 500 maestros y 1000 dragones y 600 mahatmas, la pregunta es si ellos están enchazados, si la materia se ha adaptado a esos seres, porque si no se han adaptado, los puedo tener solo de título y en un papelito escrito, muy bonito, con un papiro bonito, pero ¿qué me gano que estén empapirados los seres si no los tengo dentro de la viteria? Si por violar la ley se han ido, se han alejado de nuestra viteria para convertirse en lo que no es, o sea, ellos se van porque no les gusta venirse a meter a un chiquero llamado cuerpo físico. Entonces en esta historia es para que sus mercedes, esta historia llévenla a sus mercedes, o sea, esta historia que estoy contando de Miqueas, tradúzcanla a su cuerpo físico, a ver qué de pronto de tanto de eso les ha pasado o no les ha pasado. Y resulta que entonces el Achab fue y trajo un poco de profetas que supuestamente le servían a Jehová, y le preguntó a sus profetas, ¿cómo nos va a ir contra los filisteos? Y todos le profetizaron que bien, muy bien. Hubo uno que se puso unos cuernos, y entonces salió diciendo, dice Jehová, que con estos cuernos, y él sí hacía los cuernos así con los cachos para arriba, con estos cuernos vas a cornear a los filisteos, decía ese profeta. Y resulta que el poco o nada de conciencia que tenía la bestia de Achab, que era el esposo de la Jezabel de ese entonces, de la Jezabel que persiguió a Elías, le dice Josafat, porque este era rey de Israel y Josafat era rey de Judá, y entonces manda a llamar. Josafat le dice, vaya consulte con un profeta de Jehová. Entonces él no le gustaba Miqueas, lo tenía por allá en la cárcel, no le gustaba, y lo mandó a llamar. Entonces vino Miqueas, el profeta de Jehová. Eran poquitos los profetas de Jehová, por ahí estaba Abdías en ese entonces, lean la historia. Le daba pan a los profetas de Jehová que se escondían de las garras de la Jezabel, porque Jezabel, profeta que veía, profeta que marcaba calavera, lo mandaba a matar. Entonces Miqueas se le presentó al rey y le pregunta al Achab, ¿cómo me va a ir? Y mire lo que le dijo Miqueas. Primero le dijo bien, pero Miqueas cuando le dijo bien bajó la mirada, entonces el Achab le dijo, me está diciendo mentiras. Entonces mire lo que pasó. Estaba el profeta de los cuernos parado ahí, el supuesto profeta de Jehová, delante de Miqueas y delante del rey. Y le dice Miqueas lo siguiente, le dice a Achab, dígame la verdad, porque no le estaba diciendo la verdad, y el Achab sabía porque siempre le profetizaba lo malo. Y entonces le dice Miqueas, yo vi a Jehová sentado en el trono y a su lado sus ejércitos. Entonces dice Jehová, estaba contándole Miqueas al rey, ¿quién me va a hacer espíritu de mentiras entre los profetas para que le profeticen a Achab que va a ganar la guerra? Y delante de los espíritus, delante de todos los que estaban delante del Elohim, Jehová se paró uno y le dijo, yo seré espíritu de mentira en esos profetas. Entonces, cuando Miqueas dijo eso, ¿qué quiso decir? Que todos los profetas que le estaban profetizando a Achab se les había metido el espíritu de mentiras. Entonces el profeta que tenía los cuernos le dijo a Miqueas, ¿cuándo se me ha ido a mí el espíritu de Jehová? Y le pegó una bofetada en la cara. Y Miqueas le contestó, tú lo verás cuando en el campo de batalla salgas huyendo y no vivas más. Eso fue lo que le contestó.
Y ahí le dijo la profecía a Miqueas. Miqueas le dijo a Achab que en la guerra mal le iba a ir. Por eso no le gustaba. Entonces Achab le dijo a Josafat, si ves, siempre me profetiza lo malo. Y lo mandó a meter a la cárcel, otra vez. Manténganlo a agua, no, ¿cómo es que dice el texto bíblico? Manténganlo a pan de angustia y a agua de dolor. O sea, lo mandó a que le dieran solo pan y agua a Miqueas, porque profetizó la verdad. Entonces, esto que les quede a sus mercedes, ¿qué tal que sus mercedes estén orgullosamente diciendo que tienen algo y se les haya metido un espíritu de mentiras que les haga creer que sí son los mejores? Y resulta que se enorgullezcan de algo que no tienen. Bueno, no lo digamos así, que nos enorgullezcamos de algo que no tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos quedaría a nosotros el ojo? De orgullecernos de algo que no hay, de un título de papel, pero en los hechos no tenemos nada, y que un espíritu de mentiras, de esos que se les metió a los profetas supuestos de Jehová, y que el Supremo Hacedor mandó un espíritu de mentira para que se le metiera a esos profetas. Claro, ese espíritu va a buscar a los que le violan la ley a Dios. Entonces eso es de mucho cuidado. ¿Qué le pasó? El Achab se fue a la guerra y se disfrazó de soldado, ni más que se puso un traje de soldado. Y una flecha, lanzaron una flecha al azar los filisteos y preciso le pegaron al Achab, un flechazo. Y resulta que empezaron a gritar que salieran de la guerra, y en la correría el que bofeteó a Miqueas lo aplastaron a pisotones cuando iban huyendo de la guerra, de la embestida que hubo porque perdieron la guerra, y el que abofeteó a Miqueas le quedó ahí la historia. Entonces no nos tenemos que cuidar. Nosotros no podemos ser infalibles, se lo he oído al gran comendador. Si él dice que no es infalible el gran comendador, el Elohim Miguel, en su humildad y en su sencillez, ¿cómo nosotros vamos a garantizar que de verdad sí estamos por allá encaramados en la nube? De pronto de un mamonazo nos bajan para que aterricemos en el mundo real y verdadero. No se suban, venerables hermanos, porque ya nos pueden bajar de un mamonazo, nos tiran al piso, nos pegan un mamonazo bien berraco y nos bajan de la nube. Venga a la cuenta, Gavilanci. Ella nos va a contar una historia de un extraterrestre. Cuente la historia. Lo que pasa es que eso es un peligro, venerables hermanos. No se confíen. Por eso les dejé la historia de Miqueas. ¿No? ¿Qué tal que envíen un espíritu de mentiras, induceos por ahí? Induzca a un espíritu para que uno lo pongan a pasar la prueba del orgullo, porque somos iniciados. Venerable Gavilanci, adelante. Gratísimas, venerable Ajanlaquer, un excelente día para todos sus mercedes. Los que están allá en sus casas, sus hogares, un excelente sustento, y todos los que nos encontramos y se encuentran acá en el tapete rojo, un excelente día para todos nuestros amados Elohines. Bueno, me parece muy interesante el tema que está tocando el venerable Ajanlaquer en este mosierto, ya que a veces nos, como los seres humanos, creemos ser infalibles. Creemos que nos las sabemos todas y tenemos un orgullo dentro de nosotros, y la verdad, eso no debe de ser así. Nosotros debemos de ser con la cerviz siempre agachadita, porque siempre va a haber una persona más grande y más pequeña que tú. Eso dice el gran hermoso poema de Desiderata, que fue escrito también por nuestro venerable maestro Kelly Zeus. El venerable maestro Kelly Zeus una vez contó una historia bien interesante, y donde él nos decía que no había contrincante o enemigo pequeño, y no podemos darnos el lujo que porque tenemos unos muslos así, o porque trotamos demasiado, bueno, tantas cosas que la verdad, pues el cuento de la liebre y el conejo pues se ven en estos casos, donde el conejo pues la tortuga y la liebre, licencia, la tortuga y la liebre.
y la tortuga salió ganando. Y así suele suceder mucho en la vida. La historia que les voy a contar la contó el venerable maestro Kelium Zeus. Resulta que el maestro Kelium Zeus, él laboraba en un lugar y en ese lugar él empacaba carbón en unos vagones de un tren. O sea, el tren llevaba carbón. Entonces, ese era el oficio del venerable maestro Kelium Zeus. Resulta que cuando el venerable maestro Kelium Zeus llegó allá por primera vez y le dieron la labor, pues allá había otro ser que era muy teso también empacando carbón. Y cuando vieron al venerable maestro Kelium Zeus, él tenía unos brazos pero fuertísimos y gruesísimos. El venerable maestro Kelium Zeus levantaba pesas. Y él llegó allá y bueno, y se hizo amigo de todos los seres que habían allá y lo respetaban mucho porque tenía muchísima fuerza. Es más, él pasó a ser el primero o el símero uno en fuerza, porque allá los hombres pues hacían competencia, cargando y todo eso, y siempre quedaba de primero el venerable maestro Kelium Zeus. Entonces, resulta que un día cualquiera aparece un ser, pero yo me pude reír con esta historia, pero mucho. Entonces aparece un ser de la nada. Y también pues se le acerca al venerable maestro Kelium Zeus, cuando eso él era Luis Gustavo Morales Sierra, y le dice: señor don Luis Gustavo Morales, ¿me permite hacer una competencia con su merced? Bueno, pero antes de llegar ahí, les voy a comentar, bueno, me acabo de acordar de otro detalle, y es que allá en la Carbonera había un ser que era muy teso también, y ese ser, pues claro, él era el rey antes de que llegara el venerable maestro Kelium Zeus. Entonces, pues era el más teso en cargar carbón. Entonces, ese ser retó al venerable maestro Kelium Zeus y le dice que lo retaba, así, de frente. Y entonces el maestro Kelium Zeus le dice, listo, hágale, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el tipo le dice, bueno, vamos a llenar un vagón de solo carbón y lo vamos a correr unos cuantos metricos. Entonces el venerable maestro le dice y le añade más metros todavía. Entonces el venerable maestro le dice, listo, hágale, y lo corremos con fuerza. Entonces el venerable maestro contaba que él en las horas le pedía a Dios que, ay, Dios mío, ayúdame, Padre mío, para poder ganar esto. Dijo, no. Y él nunca había hecho eso, o sea, el maestro Kelium Zeus pues le aceptó esa competencia a este hombre y llenarlo de carbón el vagón y moverlo. Él solamente, el primer competidor le dijo, no, unos cuantos métricos, pero el maestro le acertó algunos metros más. Entonces se llegó el día de la competencia y claro, el tipo, el primero, el que retó al maestro, pues va a mover los vagones y solamente lo movió, pero con muchísima fuerza, tuvo que, mejor dicho, empeñar todo y lo movió. Y bueno, y el tipo se le para y eso era lleno de gente, de todos esos trabajadores en esa empresa. Y se llega el venerable maestro Kelium Zeus y él hizo una oracel y le pidió al venerable gran padre Jehová que le diera la fortaleza para mover ese vagón. Sus mercedes, ¿se imaginan el carbón como pesa? ¿Sí conocen el carbón? El carbón mineral, hablamos de carbón mineral, no estamos hablando de carbón vegetal. Y dice el maestro que se agarró de ese vagón y le pedía a Dios que lo ayudara para él no quedar como un chocate. Entonces cogió y fuerza y ¡prum! Y corrió ese vagón, pero hartísimo, y quedó de ganador el venerable maestro Kelium Zeus. Entonces el rey era el venerable maestro Kelium Zeus. Entonces ya el duro y el teso era el venerable maestro Kelium Zeus. Un día cualquiera aparece un ser flaquito como un silbido de serpiente, así dijo el maestro. Como un silbido de serpiente, como un fuso, así decía el maestro a muchos hombres que tienen las pantorrillas muy flacas. Les decía, esas pantorrillas parecen un fuso o parecen una manzanita con dos palitos, así decía el maestro, y pues tiraba yo mucha risa con eso.
y aparece un ser de la nada, flaquito, y el maestro decía que lo veía era súper flaco. Entonces ese ser se le acerca a el maestro Kelion Zeus y le dice: don Luis Gustavo Morales, ¿me permite competir con su merced? Entonces el maestro lo mira, y entonces el maestro lo mira y el maestro decía que le miraba los brazos y que eran flaquitos. Y él decía: no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? No, y que lo veía así tan flaquito, y el maestro le daba pesar. Entonces el ser le dice: pero deme esa bondad. O sea, ¿cuál es el problema? Pues si yo pierdo, pierdo, pero yo quiero competir con su merced. Yo quiero competir con su merced, deme esa bondad, don Luis Gustavo. Entonces el maestro llega y se queda reparándole los brazos y lo flaquito. Entonces el maestro le dice: bueno, entonces aceptó la propuesta. ¿Y qué propuesta? Entonces se fueron a pulso, cogieron una mesa, la pusieron ahí en la mitad del lugar donde estaban y se fueron a pulso. Y cuenta el maestro Kelion Zeus que cuando pusieron las bases, las reglas que hay para pulso y todo, el maestro Kelion Zeus dice que cuando este ser le tomó la mano, él sintió una cosa extraña, porque sintió una fuerza y un poder. Entonces el maestro se quedó mirándolo. Y bueno, y entonces empezaron en la mesa y así, y empieza el maestro Kelion Zeus a bajarle, a bajarle, a bajarle, a bajarle, a bajarle. Y ya le faltaba 1 centímetro, oiga, le faltaba 1 centímetro para el maestro quedar el campeón. Y entonces este ser mira al maestro a los ojos y llega, y cuando ya estaba aquí así, faltándole 1 centímetro para tocar y hacerle los 3 toques, comienza este ser y prum, 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 se la volteó y le tocó los 3 toques al maestro Kelion Zeus. Le ganó el flaquito, raquítico, el del silbido de serpiente, el fuso. Y le ganó al venerable maestro Kelion Zeus. En ese instante, el maestro de una se impreseló, claro, y le miró la columna vertebral. ¿Y sabe qué era? Un extraterrestre. Era un extraterrestre. Y cuando él terminó, se le arrodilló al maestro y le dijo: gratísimas, don Luis Gustavo, por haberme permitido tocarle su mano. ¿Ve? Entonces, el maestro Kelion Zeus se dio cuenta que era un extraterrestre y después se fue y se desapareció. Y cuenta el maestro que le pidió perdón a Dios por esta insolencia, por esta imprudencia que cometió. ¿Por qué? Porque el padre se creyó que solamente él era el que podía. Claro que era un extraterrestre, ¿ve? Pero en ese orgullo humano y de la materia que todo mundo poseemos, tenemos que luchar contra eso. Y esa fue la anécdota que nos contó nuestro padre Kelion Zeus Induceus hace mucho tiempo, pero o sea, nos reímos mucho porque el maestro la contaba con una gracia. Cuando él decía, parecía un silbido de serpiente, parecía un fuso, ¿no? Y yo le veía esos brazos flaquitos. Entonces nos hacía reír demasiado. Y bueno, y esa es la historia. Entonces, como dice el venerable Daham Laker, si ningún Elohim dice yo soy el omnipotente, el omnipresente, ¿qué seremos nosotros? Que ante la presencia de un Elohim somos menos que nada. Y bueno, esa es la historia que les quería contar. Sigan su mercedes sustentando y venerable Daham Laker, adelante con lo que continúa. Bueno, esa es la historia muy interesante, porque a nosotros nos toca cuidarnos de ese tipo de cosas y no considerar que de pronto ya estamos bien. Por eso nos quedamos con la pregunta: ¿quién nos garantiza si de verdad estamos vivos o estamos muertos? Así estemos aquí y tengamos seres. Les recuerdo lo que le dijo el altargado, el gran comendador, o el anciagdo de sabiduría, don Diógenes, al venerable maestro Quintab, en un proceso que le estaban llevando a efecto. Un muerto con mucha sabiduría
un muerto que habla muy bonito, le decía al venerable, creo que fue el Anciagdu de Sabiduría Don Diógenes al maestro Quintaf cuando le develó Cuatricam. Cuando le develó Cuatricam, le estaba diciendo esas palabras. Y no debemos de considerar de pronto que sí, más bien nos toca descubrir todo lo que nos falta para agradar a Dios, porque el objetivo es agradar al Supremo Hacedor. ¿Qué tal que Él se desagrade de nosotros por creernos lo que no somos? Y la más grande humildad que se pueda expresar y que se conozca de hombre sobre la esfera Geagmus, después del maestro Keliun Zeus, del gran Kabir, pero en grandeza la del maestro Samael, una humildad impresionante, grandísima. Creo que es el ejemplo de mayor humildad que exista sobre la esfera, es Samael Juabator Beor, Samael Aun Beor, y hoy su energía viajando a la viteria del gran Elohim Miguel, es un ejemplo de humildad gigantesco, no hay otro más humilde. Creo que nunca, y casi nunca en las salutaceles, él dice: yo soy el Elohim Miguel, Weor, Shammai Jael y todos los títulos que le han dado. El simple Yanainti es el gran comendador y pare de contar. ¿Por qué nos está contando la Dragón Antiaco una historia? Venga, la cuenta aquí. Vamos a que la maestra, vamos a acercarle el fono a la Dragón un poquito hasta que ella se pueda movilizar por aquí. Bueno, es que ella está sustentando, entonces vamos rediciendo lo que ella nos diga. Cuando le hizo dice la Dragón Antiaco que cuando el maestro le hizo la develación al venerable maestro Bardeus, en esos días los venerables maestros dictaban conferencias por teléfono. Y el venerable maestro ubicaba monjes que dictaran la conferencia, el venerable maestro Keliun Zeus. Y estando el Bardeus allá, lo puso el maestro Keliun a dictar la conferencia. Y cuando él inició, dijo: habla para sus mercedes el venerable maestro Bardeus, dijo Bardeus. Y el venerable maestro Keliun Zeus le dijo a Bardeus: no se venere. Para que se hiciera más humilde, porque eso era orgullo. Y me dice la Dragón Antiaco, y es verdad, creo que la primera vez que recibí esa Correpsel la recibí de la Dragón Antiaco. Eso fue hace un buen tiempo. Cuando recién me develaron el cimbre, pues yo dije lo que la Dragón Antiaco está contando. Yo dije ahora al venerable maestro Dajan Laker, y la Dragón Antiaco me llamó y me contó esa misma historia. Ahora me hizo acordar la Dragón Antiaco. Y desde eso pues aprendí que no se debe venerar. Oigan los cassettes de los maestros Keliun Zeus, Hindu Zeus y el venerable maestro Samael. Jamás, dicen ellos, habló el venerable maestro Keliun Zeus, Hindu Zeus. No, habló Keliun Zeus, habló Lucifer, habló para sus mercedes Hindu Zeus. Y me continúa diciendo la Dragón Antiaco, y es una verdad: dejen que los demás los veneren, pero no se venere a sí mismo. Y eso nos pasa mucho, eso se llama mitomanismo. Entonces nos toca dejar de ser mitómanos. Oiga, cuando se veneran a sí mismos, el ser baja, eso baja el estado del alma, baja el estado del ser. Venerarse a sí mismo, lo dijo el venerable maestro Keliun Zeus. Entonces, creo que el venerable Elohim Miguel nos ha dado mucho ejemplo de eso. Siempre le he oído a él: habla para vuestras mercedes su servidor el gran comendador, más nada. Ni títulos de para arriba, ni títulos de para abajo, muy escasa vez. Él dice, les habla Miguel:
si acaso unas 2 veces de todas las veces que él ha hablado le he oído expresarse engrandeciéndose. Y le aprendí algo cuando él fue Samael Aún Peor. Recuerdo que él, en la humildad, él estaba muy mal de ropa. Creo que sus mercedes conocen la historia del maestro Samael Aún Peor. Tenía la ropa rota, las camisas eran rotas y cosidas, y las medias también. Entonces él, para que no se le viera el roto de la camisa, él tenía un saco. El saco era resistente, ese era el que resistía todo, el saco bonito. Entonces el maestro Samael siempre se veía bien trajeado, pero a él le daba risa porque él decía que si la gente me viera cómo tengo mi camisa, con un panchonón aquí grande y remendada y recosida, decía el maestro Samael en ese retorno: si los dedos no me dan para escribirle a la humanidad, aprendería a escribir con los dedos de los pies, pero que les escribo, porque era mucho el sacrificio, tanto que él legó sus libros para no ganar nada de los libros que él escribió, sino que todo lo dejó para la obra de Dios. Siempre un ejemplo de humildad muy grande. De todos los ejemplos de humildad que uno pueda conocer y aprender, el venerable maestro Samael es el máximo ejemplo de humildad que se conozca sobre esta esfera. Creo que el día que el Elohim Miguel, que metimos las de caminar las patas con lo de Semana Santa, ahí quedó demostrado quién es él, la grandeza del Señor Miguel. Ahí está eso es humildad, reconocer un Dios, reconocer un error que él no cometió, pero que lo hizo para salvarnos el pellejo a los que malamente habíamos cometido el error, por descuidos de la materia. Pero ahí está, venerables hermanos. Este es el mensaje que les queremos dejar en este día: mucha humildad, mucha sencillez, mucho estudiarnos adentro qué llevamos, mucho mirar si de verdad los seres todavía los tenemos aquí dentro de nuestras viterias, si Dios está agradado con lo que hacemos o de pronto Él está desagradado, tan desagradado que casi no hay comunicaciones con los enviados de Dios. Eso es, decíamos, de pronto ellos quieren, pero la ley no deja. Es que una cosa es la ley es la ley. ¿Qué tal que la ley no deje que ellos se comuniquen porque no nos merecemos que no se comuniquen? Ellos sí quieren, pero la ley no deja. La ley no quiere. La ley no está dejando que ellos se comuniquen. Ellos quieren porque Dios nos quiere salvar y Dios quiere lo mejor para sus hijos, pero la ley no nos está favoreciendo por nuestro mal comportamiento, porque no nos revisamos, porque antes de irnos a reposar no nos miramos adentro a ver qué errores cometimos, en qué deshonramos al Supremo Hacedor. Tantas cosas con los que lo deshonramos, solo hablando ya lo estamos deshonrando, solo pensando. Sí. Bueno, me hacen una corrección porque hoy dije una palabra que no está bien dicha, que es salvarnos el pellejo. Bueno, es una palabra común en el mundo, pero corrigiendo esa palabra, ellos quieren salvarnos a todo el núcleo de seres de donde estamos metidos, y ahorita la ley no ha dejado. Y termino este mensaje con lo siguiente: tenía abierto, ya lo cerramos, pero tenía abierto el de Saturno y la ley, porque una Eva, una monje, se me arrimó a decir que la casa de ella estaba viviendo muchas desgracias. Se les quemó la casa, un Hermagdus se estrelló, una mamá duró casi como un poco de tiempo casi muerta, otro Hermagdus se dañó una mano, y eso hay una cantidad de desgracias. Entonces ella me decía, le dijo a uno de los maestros, entonces dijo que ya se había hablado de ese tema, de la influencia de Saturno en Libra. Y desde que Saturno entró en Libra, lo de las comunicaciones se ha hecho más difícil con los enviados de Dios. Y el mensaje que dejó el Dios Cúmido es que la muerte iba a estar rondando. No quiere decir que eso está para nos, no. Pero sí revisemos nuestros hechos, porque lo que dijo el Dios Cúmido era que Saturno, la ley, iba a estar así, drástica, con los habitantes de la tierra. Y cualquier error que se cometa lo iban a cobrar enseguida. Ejemplos muchísimos. El más triste que hemos oído es el de los niños que se incineraron por allá en Concepción, en Ciénaga, por allá en el Magdalena, donde murieron más de 30 niños, ya van casi 33.
y es muy triste oír esa historia. Ellos iban a una salida de Pentecostés, era un grupo de evangélicos de los Pentecostés, y resulta que contrataron a un tipo maloso, tipo que tenía un poco de sanciones en un bus de sanciones, y en ese bus los niños murieron. Y eso hay muchísimas historias de eso. Y aparte de eso, venerables hermanos, un poco de incendios que han habido aquí en Colombia, terrible. Y lo peor no es eso, venerables hermanos. Tenemos que orarle a Dios para que no quede un sinvergüenza que está postulado de presidente Zuluaga, que según las encuestas mentirosas de la bestia política de Colombia, supuestamente ese es el consentido del señor Uribe, o sea, de la bestia que mandó a invadir el templo. Es un corrompido que sería una desgracia para Colombia que quedara ese tipo de presidente, porque ese es un títere de Uribe. Volveríamos otra vez al tiempo de Uribe, sería una desgracia para Colombia donde quede ese animal con cuerpo físico. Entre lo más malo, entre Satán, llamado Santos, y este otro Satán, entre esos dos satanes, al menos el Satán que ahorita está de gobernante no ha hecho mucho la guerra, bueno, aparentemente. Entonces, cuídense, venerables seres, de votar por ese animal con cuerpo físico. Tengan muchísimo cuidado y pídanle a Dios para que ese tipo de personajes siniestros, ese tipo es extremadamente malo, muy malo. Iván Zuluaga creo que se llama ese personaje. Es un tipo malo, en la cara se le ve, de la cara le hace el sumario, como dicen en el mundo. Tengan mucho cuidado y orémosle mucho a Dios para que eso no suceda. Y ya tenemos unas imágenes del fenómeno del niño. Los científicos están alarmados porque el océano Pacífico se calentó tremendamente. Aprovechen el invierno que hay y guarden agua, porque ya tomaron una imagen satelital y el fenómeno del niño que viene sobre la Tierra va a ser peor de todos los fenómenos del niño sumados que se han presentado. Similar al de 1997 y al de 1991. Aquí el de 1997 secó la batea, secó el río de la batea, ese fenómeno del niño de ese entonces. Entonces, prepárense porque el exige es que va a ser muy largo, ese fenómeno va a empezar en octubre. Y entonces el versol común y corriente empieza ahorita a mediados de junio. Entonces agarra junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se va a empatar con enero, febrero, marzo y por allá, en mayo del siguiente heliocrón va a volver a llover otra vez como siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos y orarle mucho a Dios para que se haga la voluntad del Supremo Hacedor y para que la ley no sea tan drástica con los sucesos que vienen sobre la tierra. Pacífica, el Niño y la Atlántica. Atlántica. Sí, aquí nos está contando la Dragón esa historia. Ya la vamos a traer, la historia del fenómeno del niño en el ejido del Conocicierto, para que sus mercedes miren lo que se avecina sobre la tierra. Y tenemos la imagen satelital, hoy la bajamos de la NOAA. La NOAA es la entidad de los Estados Unidos que monitorea con satélites los eventos que están sucediendo, y ya se formó, es gigantesco. Se ve, les vamos a mostrar a sus mercedes las imágenes en Sumo Cierto del fenómeno del niño que viene sobre la tierra, venerables, y que va a afectar el clima de todo el mundo. Por eso, a las pilas nos tenemos que poner. Y bueno, los dejamos con un adelanto, bájeme por aquí un poquito. Dos comentarios ya nos llegaron, un comentario reciente. Y ya el día de mañana estaremos leyendo los comentarios. Por el día de hoy, benditos sean, ya nos llegaron comentarios a este tema tan interesante del alma y el espíritu. Ya en Sumo Cierto leeremos los comentarios. Les deseamos un excelente sustento. Teníamos 2 videos, pero esos tienen que ver con la salida en astral del venerable maestro Samael Aun Weor, muy buenos. Hay un video impresionante donde él entrega una técnica ahí con el mantra completito y él lo mantraliza, lo vocaliza, y muy bueno, muy bonito. Ya los traeremos para el día de Managda o para los días siguientes,
porque vamos a continuar con este trato. Órenle mucho a Dios, orémosle mucho en conjunto, en silencio, en secreto, para que nuestro Padre que está en secreto, en público, nos recompense con las comunicaciones para el pueblo de Dios. Vamos a leer los mensajes del Sky, gratísimas, benditos sean, y después de las lecturas del Sky, se me olvidaba algo muy importante, venerables seres. Hoy tenemos un provost en la emisora de las juventudes, estamos tratando el tema del satanismo, íbamos en la tabla Ouija, y eso nos han contado una cantidad de historias, los antioqueños nos han contado historias, de Lobo Guerrero nos contaron una historia que el maestro Kelly Unseul le cerró la antía de unas astas a una criatura que había practicado con la tabla Ouija, que es un sistema satanista, el peor de los que existen. Y vamos hoy a continuar con ese tema y con las brujas y con los pactos satánicos. Doctrina de los venerables maestros acerca de esto, cómo salirnos del satanismo. Por su emisora Joven Taoísta, hoy desde las 6:30 vamos a estar con el grupo de líderes juveniles desde el Templo Vegetal Sacro Acuario. Los esperamos, es un tema muy interesante. Hemos oído historias muy buenas, por ahí leyendo eso se nos fue el fluido en el templo, eso quedó a oscuras, ni más que estábamos con el susto, la gente ahí que ya no quería ir a REA porque estábamos contando la historia de las historias que nos han contado aquí, de las manifestaciones de esas entidades y cómo buscan los cuerpos que están más débiles. Ese es el tema que continúa el día de hoy, los esperamos en su emisora www.joventaoista, pueden entrar a la página, sus mercedes entran a la página común y corriente, y aquí en la misma página van a encontrar la emisora, aquí entran a Tao TV, y más abajito, aquí pueden entrar a Tao TV, más arribita, pueden entrar a la emisora de los jóvenes, por la misma página pueden entrar. Aquí encuentran los lenguajes, y pueden opinar en la página. Entonces los esperamos, pueden poner también por el Skype, por el Google, la emisora, el enlace de la emisora para que sus mercedes entren. Y hoy nos oiremos y nos sentiremos a la hora de la tarde ya con este tema que llevamos del satanismo, tanto que hay de eso en la tierra hoy, para que sus hijos se alejen de eso. Estamos viendo la historia de las tijeritas, unas tijeras que le meten a los cuadernos, a las libretas, le ponen los dedos a los argollados y le empiezan a preguntar al cuaderno, y contésteme sí o no, como si fuera un péndulo, y el cuaderno gira para un lado y el cuaderno gira para otro, con una llave, con lapiceros. Todo eso es pitonismo. Ese es el tema que estamos tratando en las noches de los jóvenes, en los días lunares convertidos en luz. Es un nuevo provoz que estamos dando que va a ser de esoterismo, pero iniciamos con este tema. Después vamos a ver el tema de los zombies, la verdad de los zombies. Ya está eso casi es un hecho que los Estados Unidos van a sacar zombies a la tierra. Ahora ya no son ni siquiera muertos vivientes, los muertos vivientes son más calmados, los zombies son más peligrosos. Sí, porque muertos vivos hay por todo lado, pero zombies, peor todavía la situación. Ya les traeremos esas historias a sus mercedes. No se pierdan el provoz en este día lunar, los esperamos en la emisora joventaoista.org. Estaremos por ahí hasta de las 6:30 a las 7:30, 8 de la noche, para no trasdiarnos, para que nos pongan a pregonar y ayunar. Benditos sean. Y, venerable Tectaja, nos vamos con las lecturas del Sky.